El método de la lactancia y amenorrea, conocido como MELA o LAM, es un método anticonceptivo natural y temporal basado en el efecto biológico de la lactancia materna exclusiva sobre la ovulación, es decir, que está basado en la ausencia de ovulación y menstruación como consecuencia de los elevados niveles de prolactina durante la lactancia materna. Es uno de los pocos métodos no hormonales con eficacia científicamente demostrada cuando se usa correctamente, con una eficacia reconocida hasta el 98% en mujeres amenorreicas que amamantan de forma exclusiva o casi exclusiva a sus bebés durante los primeros 6 meses posparto. Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, también de la UNICEF y de la Academia Estadounidense de Pediatría, todo recién nacido debe ser amamantado dentro de la primera hora de vida, ¿cierto? Además, la lactancia materna exclusiva debe continuar hasta que el bebé tenga por lo menos mínimo 6 meses, y a esa edad pues se van a poder introducir los diferentes y primeros alimentos complementarios, pero se recomienda continuar con la lactancia materna hasta los 2 años de vida o más. La lactancia materna se ha asociado con varios beneficios para la salud a corto y a largo plazo, no solamente para los bebés, sino para las madres también. En los niños se ha asociado con menor riesgo de infecciones, menor riesgo de maloclusiones dentales, menor riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante, así como de enterocolitis necrotizante, además de un mejor desarrollo cognitivo. También existe evidencia de tener un menor riesgo futuro de obesidad y diabetes. Además, en las madres, por el contrario, la lactancia mejora el sueño, favorece el bienestar emocional y reduce el riesgo de depresión posparto, y asimismo va a disminuir el riesgo de cáncer de mama hasta un 26%, de cáncer de ovario en un 37%, e incluso han habido estudios en los que mencionan que hay un riesgo disminuido de desarrollar diabetes tipo 2 a largo plazo. Entonces, actualmente aproximadamente el 48% de los lactantes menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva a nivel mundial, y al ser una de las intervenciones más preventivas y costo efectivas en la salud, se estima que podría prevenir más de 820,000 muertes infantiles prevenibles al año en el mundo. En Colombia específicamente, según la encuesta nacional de situación nutricional, la mediana de la lactancia materna exclusiva es de alrededor de 1.8 meses, lejos de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de 6 meses. Solo el 36.1% de los lactantes recibe lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, a pesar de estar planeado en la promoción no solamente de lactancia materna exclusiva, de bancos de leche, de educación materna y de espacios amigos de la lactancia en el Plan Decenal de Salud y de lactancia materna y alimentación complementaria que se ha estipulado del 2020 al 2030. Entonces, recordemos un poco los aspectos fisiológicos de la lactancia, ¿cierto? Durante el embarazo, la glándula mamaria pues va a experimentar una serie de cambios estructurales y funcionales para prepararse precisamente para la producción de leche, y 3 hormonas desempeñan un papel clave en el desarrollo del tejido glandular: el estrógeno, la progesterona y la prolactina. Entonces, el estrógeno promueve el desarrollo de los conductos galactóforos, también estimula la secreción de prolactina y aumenta el número de receptores de prolactina en las células de la glándula mamaria, mientras que la progesterona y la prolactina estimulan la formación profusa de los lóbulos alveolos. La acción entonces de la prolactina en la glándula mamaria está mediada por su receptor, ¿cierto?, que activa la vía de señalización JAK-STAT para la transcripción de genes esenciales en la síntesis de leche, por ejemplo, la caseína. Sin embargo, durante el embarazo, los altos niveles de progesterona lo que hacen es que bloquean el efecto estimulante del estrógeno sobre la prolactina, inhibiendo consecuentemente pues la síntesis de leche hasta el momento del parto, cuando se extrae por completo la placenta. Entonces, cuando el bebé succiona el pezón, se estimulan los mecanorreceptores ubicados en él, y toda esa información sensorial asciende, se transporta a través de la médula espinal hasta llegar al núcleo paraventricular hipotalámico y estimula pues la producción como tal de oxitocina. Esta oxitocina lo que hace es que promueve la actividad contráctil de las células mioepiteliales que rodean los alvéolos, siendo la principal hormona liberadora de prolactina, y esta estimula las células epiteliales alveolares que producen o pues que van a producir como tal la leche, y así poder satisfacer de alguna u otra manera todas esas necesidades del bebé.
Hay que tener en cuenta que la hormona de crecimiento y la prolactina son fundamentales para la lactancia, ¿cierto? Y durante los primeros días de la lactancia, si la prolactina disminuye o está ausente, pues la hormona de crecimiento tiene la capacidad de compensar parcialmente, manteniendo hasta el 50% del volumen lácteo. La prolactina, recordemos que es el principal responsable de la producción de leche materna tras el parto, estimulando la síntesis de sus componentes principales, como lo es la lactosa, la caseína y los diferentes lípidos. Sin embargo, volvamos a recordar que la hormona de crecimiento juega un papel auxiliar y directo vital para el mantenimiento del volumen y el desarrollo de la glándula, estimulando pues la síntesis de leche y pues la proliferación de las diferentes células epiteliales dentro de la mama. Ahora, el control endocrino como tal de la amenorrea de la lactancia pues se basa precisamente en la supresión funcional del eje hipotálamo hipófisis ovario inducida por la succión del bebé. Durante la lactancia, el eje hipotálamo hipófisis ovario sufre una supresión fisiológica que produce amenorrea e infertilidad temporal. Entonces, tras el parto, la FSH retorna a niveles similares a la fase folicular temprana y permite cierto desarrollo folicular. Sin embargo, la secreción pulsátil de LH permanece alterada, impidiendo como tal la ovulación. Ya después del parto, la FSH retorna rápidamente a concentraciones similares a las de la fase folicular temprana, generalmente a las 4 semanas posparto, independientemente si se produce o no la lactancia materna. Entonces, todos estos folículos pueden alcanzar incluso 20 milímetros de diámetro. Sin embargo, estos folículos presentan escasa actividad esteroidogénica porque la secreción pulsátil de LH va a permanecer alterada. Aunque la LH puede alcanzar niveles plasmáticos bajos, ¿cierto?, normales a las 4 semanas posparto, el problema central es la disminución de la frecuencia pulsátil. En un ciclo menstrual normal, recordemos que la LH presenta aproximadamente un pulso por hora. En mujeres lactantes, esta frecuencia cae de forma importante. A medida que disminuye la frecuencia y duración de la lactancia, la secreción pulsátil de LH aumenta progresivamente, marcando el retorno como tal a la fertilidad. Y se ha demostrado que amamantar al menos 5 veces al día por más de 65 minutos diarios favorece el mantenimiento como tal de la amenorrea. Entonces, durante la lactancia, la hiperprolactinemia inducida por la succión inhibe la expresión de la quispeptina y la neuroquinina B en el hipotálamo, especialmente en el núcleo arcuato. Recordemos que actualmente se considera que la quispeptina es el principal regulador positivo del eje, ya que es el estímulo más potente conocido para la secreción de GnRH. Entonces, estas neuronas quispeptinérgicas, por decirlo de alguna manera, especialmente las neuronas KNDI del núcleo arcuato, pues que coexpresan quispeptina, neuroquinina B y dinorfina, participan en el control de la pulsatividad del GnRH y LH. Entonces, esta disminución de quispeptina reduce la secreción pulsátil de GnRH y secundariamente de LH, bloqueando así la ovulación y manteniendo como tal la amenorrea. Desde las primeras civilizaciones se observó que las mujeres que amamantaban durante periodos prolongados tardaban más tiempo en volver a quedar embarazadas. En culturas africanas, en culturas asiáticas y latinoamericanas, la lactancia prolongada fue utilizada de manera natural como una forma de espaciar los nacimientos, incluso antes de comprenderse su base biológica. Médicos antiguos, por ejemplo, como Hipócrates y Sonano de Efeso, describieron la ausencia de menstruación asociada a la lactancia, aunque sin conocer aún los mecanismos hormonales involucrados realmente en estos procesos. Ya en la década de los 60-70 se dio el avance pues de la endocrinología reproductiva y se identificó el papel como tal de la prolactina en la producción de leche y en la inhibición como tal de la ovulación. También se descubrió que la succión del bebé alteraba la liberación pulsátil de GnRH y LH, hormonas esenciales para el ciclo ovulatorio. Estos hallazgos permitieron entender científicamente por qué muchas mujeres permanecían en amenorrea mientras lactaban.
Ya en los años 80, diferentes estudios clínicos evaluaron el riesgo real de embarazo durante la lactancia. Los investigadores analizaron variables como frecuencia de las tomas, duración de la lactancia, retorno a la menstruación y momento de reaparición de la ovulación. Gracias a estos estudios, pues se pudo llegar a identificar que la lactancia ofrecía una protección anticonceptiva alta solo cuando coexistían condiciones específicas. Ya en 1988 se realizó una reunión internacional de Versalles organizada por distintas, digamos que organizaciones muy importantes. Expertos en reproducción de lactancia y salud pública revisaron la evidencia científica disponible y concluyeron que la lactancia materna exclusiva podía considerarse como un método anticonceptivo efectivo durante los primeros 6 meses posparto siempre que persistiera la amenorrea. Y este consenso fue fundamental porque transformó una observación biológica tradicional en un método anticonceptivo científicamente validado. En 1990, tras este consenso de Versalles, la organización digamos que mundial y otras organizaciones internacionales incorporaron oficialmente el MELA dentro de las estrategias de planificación familiar y anticoncepción posparto. A partir de entonces comenzó a enseñarse en programas de salud materno-infantil, en las diferentes guías clínicas como un método no hormonal, económico y muy accesible, especialmente útil en países con recursos limitados. Finalmente y actualmente, pues el MELA es un método anticonceptivo reconocido como un método anticonceptivo temporal altamente efectivo. Además se considera como una estrategia integral de salud pública, ya que combina beneficios anticonceptivos, beneficios nutricionales, inmunológicos y psicológicos tanto para la madre como para el bebé, y es por esto que las investigaciones modernas se enfocan en comprender precisamente con mayor profundidad los diferentes mecanismos neuroendocrinos involucrados, especialmente el papel de la prolactina, el papel de la quispeptina y las neuronas de las cuales ya hablamos pues como tal y que participan en la inhibición como tal de la ovulación. Vamos a profundizar en dos cosas importantes. Uno es el consenso de Versalles, donde se establecieron por primera vez los criterios para el uso correcto del MELA, y el otro es el primer estudio multicéntrico de la Organización Mundial de la Salud sobre la eficacia del MELA, donde se realizó una revisión importante de criterios con el objetivo precisamente de realizar un protocolo del estudio multicéntrico. Entonces, en esta declaración de Versalles se establecieron 3 criterios para el uso del MELA. Estas condiciones se introdujeron por primera vez durante la conferencia del Consenso de Versalles en Italia en 1988, cuando un grupo internacional de científicos, como ya les había mencionado, se reunió para establecer el uso seguro y eficaz del método de amenorrea de la lactancia. Entonces, el primero es el estado de amenorrea, por considerar que la vuelta de la menstruación es el primer signo de riesgo de embarazo. Consensuaron como fin de la amenorrea cualquier sangrado o manchado de 2 días consecutivos de duración ocurrido después del día 56 posparto o la percepción de la mujer de inicio de su menstruación. El segundo criterio es el mantenimiento de una lactancia materna exclusiva o casi exclusiva. Plantearon que la lactancia materna no ha de ser estrictamente exclusiva, pero refuerza sí que la lactancia es el estímulo que produce la amenorrea y por lo tanto la protección anticonceptiva. El último criterio, lo que ellos mencionaban y destacaron, fue la eficacia anticonceptiva durante los primeros 6 meses posparto con un riesgo de embarazo del 2%, pero abre la posibilidad del uso del MELA más allá de los 6 meses, ya que algunos estudios también ofrecen tasas de embarazo muy bajas en este periodo. Hoy en día se conocen textos que mencionan que solo es efectivo cuando el bebé se alimenta únicamente de leche materna. Además, es necesario cumplir con los siguientes criterios para que el anticonceptivo natural sea eficaz. Uno es que el bebé no tenga más de 84 días de vida, que amamante al menos 100 minutos al día con al menos 5 tomas al día y con un intervalo entre 2 tomas inferior a 6 horas tanto de día como de noche. Entonces, cuando no se cumple alguno de estos requisitos anteriores, pues indiscutiblemente va a aumentar el riesgo de concepción y por lo tanto pues se debe considerar otro método de planificación adicional para prevenir pues embarazo no deseado.
En el primer estudio multicéntrico entonces del MELA también se acordaron unas definiciones para concretar precisamente los conceptos de lactancia materna y retorno de la menstruación, aunque esta formulación fue desarrollada más bien como un marco de referencia para los investigadores y no como una guía clínica para los participantes. Primero, entonces, según este trabajo, pues para cumplir el concepto de lactancia materna exclusiva o casi exclusiva, se tiene que cumplir todos los siguientes criterios. Ellos mencionaban la frecuencia de las tomas ha de resumirse en 10 tomas cortas o 6 tomas largas a lo largo de las 24 horas. 2. Que la suplementación con leche de fórmula no debe superar los 30 mililitros por semana durante el primer mes, 60 mililitros por semana durante el segundo mes y 90 mililitros por semana en el tercero. Tercero, que las tomas no se reemplazarán por ningún otro alimento y solo un máximo del 10% de la alimentación puede ser distinta a la lactancia materna como tal. Cuarto, que la lactancia debe mantenerse tanto de día como de noche sin intervalos largos entre las tomas. Se considera una lactancia discontinua a la presencia de intervalos de más de 6 horas entre 2 tomas, y la reanudación de la menstruación fue definida como 2 días consecutivos de sangrados que la usuaria consideraba similar a una menstruación o más sangrado, o 2 días consecutivos de manchado y 1 de sangrado, o 3 días continuos de manchado. Con respecto como tal a la eficacia, entonces durante el consenso de Besagio en 1988 concluyeron que el riesgo de embarazo en mujeres que realizaban lactancia materna exclusiva o casi exclusiva y que se mantenían amenorreicas es del 2% durante los primeros 6 meses posparto, es decir, 98% de eficacia a los 6 meses. Pérez publicó en 1992 un estudio clínico sobre 422 mujeres de clase media en Cuba, a las cuales se les proporcionaron entrenamiento en la lactancia y en el uso efectivo del MELA en las visitas de seguimiento mensuales hasta los 6 meses posparto. La tasa de embarazo aquí fue de solo el 0.45% en aquellas que utilizaban este MELA pues como único método de planificación familiar. Ya en 1997, en el primer estudio multicéntrico de la Organización Mundial de la Salud, la eficacia del MELA a los 6 meses fue del 98.5% en una muestra de 519 usuarias, sin diferencias significativas entre los diferentes países. También calcularon la eficacia a los 12 meses, siendo el 92.2%. Solo se tuvieron en cuenta las mujeres sexualmente activas para los diferentes resultados como punto a tener en cuenta. En el año 2000 se realizó un segundo estudio multicéntrico con participación de la Organización Mundial de la Salud, donde la eficacia de los 6 meses alcanzó el 100% en una muestra de 296 usuarias de MELA, ya que no se produjo ningún embarazo. En el 2002, Kennedy llevó a cabo una revisión ante la escasez de datos sobre la efectividad del MELA, así como de la información como tal de su uso en países industrializados, y destacó 2 grandes estudios de eficacia llevados a cabo en Pakistán y Filipinas que utilizaban un mismo protocolo. Para ello, el personal de las clínicas de planificación familiar fue entrenado muy exclusivamente en el uso del MELA bajo los criterios del consenso de Besagio, y el protocolo incluía enseñar a las mujeres participantes de este estudio los criterios y las técnicas eficaces para maximizar la producción láctea y la fertilidad femenina. Entonces acá la tasa de embarazo que se tuvo fue del 0.58% para Pakistán y 0.97 para Filipinas, bajo pues los criterios precisamente del consenso, ¿cierto? Incluso cuando estos criterios no se cumplían, las tasas de embarazo se mantuvieron por debajo del 2% en los primeros 6 meses. Las tasas a los 12 meses manteniendo como tal la amenorrea fueron de 1.12 y 2.56 para Pakistán y Filipinas, respectivamente. Hay que recalcar y mencionar que para el cálculo de estas tasas pues fueron incluidas solo mujeres sexualmente activas y que no utilizaban ningún otro método como tal anticonceptivo. Esta es una revisión sistemática de Cochrane que evaluó la eficacia del método de lactancia y amenorrea como método anticonceptivo durante el posparto. Aquí se evaluó la eficacia del método de lactancia y amenorrea como método anticonceptivo, evaluando qué tan efectivo
era el MELA para prevenir embarazos en mujeres que amamantaban completamente y permanecían sin presencia de menstruación. Se revisaron bases de datos médicas internacionales hasta octubre del 2014, donde se analizaron 15 estudios prospectivos e incluyeron mujeres sexualmente activas también en el periodo posparto. ¿Qué encontraron ellos? 2 estudios controlados de usuarias de MELA que informaron tasas de embarazo a los 6 meses de 0.45 y 2.45. Un estudio controlado informó 5% de embarazos en ausencia de tasas de tabla de vida por mes y 8 estudios no controlados de usuarias de MELA que informaron tasas de embarazo de 0 a 7.5%. Acá la tasa de embarazo concreta en los 2 estudios controlados para las mujeres que realizaban lactancia materna exclusiva, que estaban amenorreicas y que no realizaban ningún otro método anticonceptivo fue del 0.88% en un estudio y del 0.9 al 1.2 en el otro estudio, concluyendo así que la lactancia materna exclusiva asociada a amenorrea pues ofrece una protección anticonceptiva muy alta durante los primeros 6 meses después del posparto, siempre que se mantengan las condiciones correctas de su uso, traduciéndose en una eficacia a los 6 meses del 100%, ¿cierto? Del 97, incluso 97.5% de los casos. Y este es uno de los estudios, últimos estudios realizados. Este es un estudio que evaluó la efectividad del método de lactancia y amenorrea como anticonceptivo en mujeres posparto en Etiopía. Este fue un estudio de corte prospectivo multicéntrico de mujeres puérperas de 5 regiones de Etiopía. Cada mes, que investigadores capacitados investigaron y visitaron a la mujer en su domicilio y recopilaron información sobre la lactancia materna, el retorno a la menstruación, la reanudación de las relaciones sexuales, el uso de otros métodos anticonceptivos y una prueba de embarazo con gonadotropina coriónica humana en orina. Entonces, de las 2.162 mujeres que eligieron el MELA como método anticonceptivo, 2022 se inscribieron en el estudio de cohorte y 901 completaron el seguimiento. Al final del 6º mes, 8 mujeres quedaron embarazadas, lo que corresponde a una efectividad del 99.1%. Más de la mitad de la cohorte fue excluida del seguimiento por motivos como el cambio a otros métodos anticonceptivos, por la reanudación de la menstruación o incluso simplemente por la negativa a participar como tal en el seguimiento. Con respecto entonces a la duración de la amenorrea, es decir, el retorno de la menstruación al revisar la literatura, las cifras son muy variables, pueden ir del 11.1% al 39.4% a los 6 meses. Las diferencias varían en las diferentes regiones geográficas, la cultura y si los países son industrializados o no. Además, factores relacionados tienen que ver, por ejemplo, con el tipo de alimentación ofrecida al lactante, que puede hacer que se retrase o que haya un retorno mucho más temprano en la ovulación. Por ejemplo, en Cuba, el 66.8% de las mujeres estudiadas realizaron lactancia materna exclusiva como mínimo hasta los 6 meses y el 56.2% de las usuarias de MELA estuvieron amenorreicas durante los primeros 6 meses. En el estudio realizado en Pakistán, de las 387 mujeres estudiadas, el 47.9% cumplieron los criterios del MELA a los 6 meses y solo el 26.4% había retornado a tener menstruación. También en un estudio, por ejemplo, transversal que se hizo en Nigeria, de 268 mujeres, el 71.6% realizó lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses, de las cuales el 62.6% se mantuvieron amenorreicas. En un estudio de Turquía, también, por ejemplo, la duración media de la amenorrea fue solo de 64 días, aunque el 70.3% confirmó haber iniciado suplementación láctea dentro de este tiempo. Finalmente, pues les traigo algo relacionado con la percepción precisamente de las mujeres con respecto a este tipo de planificación. Uno de Etiopía por la población de más de 3.000 mujeres y otro relacionado específicamente a Latinoamérica. Este es un estudio publicado en el año 2023 que evaluó la efectividad del método de lactancia y amenorrea como anticonceptivo en mujeres posparto de Etiopía, ¿cierto? Mediante un seguimiento prospectivo multicéntrico se incluyeron a todas las madres puérperas
que dieron a luz en los hospitales y centros de salud participantes durante el tiempo de recolección de los datos. El estudio utilizó un enfoque de muestreo de múltiples etapas en hospitales y los datos se recogieron mediante entrevistas cara a cara al momento del alta. Entonces, de los 3.319 participantes contactados, 3.148, es decir, 94.18%, fueron incluidos en el estudio, mientras que el 5.2% se negó a responder o abandonó sin ningún motivo el estudio antes de completar como tal la encuesta. Entonces, de las 3.148 mujeres pospartos encuestadas, el 42.3%, el 76.6% y el 72.9% identificaron correctamente la duración de su protección de las condiciones menstruales y de la alimentación complementaria respectivamente. En general, el 40.6% de las mujeres tenían conocimiento sobre este método. Además, el conocimiento se asoció con un nivel educativo, la paridad, la distancia de los centros de salud, el deseo de fertilidad, la recepción de asesoramiento sobre y el lugar del parto. Las participantes que asistieron a la universidad o a un nivel educativo superior tuvieron 2.1 veces más probabilidades de tener conocimiento sobre este tipo de método anticonceptivo en comparación con aquellas que no tenían educación formal. Además, en comparación con las primíparas, ¿cierto? Aquellas que dieron a luz 2 o 3 o más hijos tuvieron 2.3 veces más probabilidades de tener conocimiento de este tipo de método anticonceptivo respectivamente. Y finalmente, las participantes que informaron haber recibido asesoramiento sobre este método anticonceptivo tuvieron 3 veces más probabilidades de conocer este método en comparación con sus contrapartes. ¿Qué concluyeron ellos acá? Que la proporción de mujeres puérperas con conocimiento sobre la amenorrea de la lactancia era relativamente baja y que es indispensable mejorar la educación de las mujeres, también fortalecer el asesoramiento sobre la amenorrea de la lactancia como método anticonceptivo y mejorar los servicios en los centros de salud, siendo esencial para ampliar el conocimiento sobre la amenorrea de la lactancia como método anticonceptivo. Y tenemos este ensayo clínico que evalúa el conocimiento y la percepción del método de la lactancia de amenorrea en mujeres embarazadas primigestantes nacidas en Estados Unidos, reclutadas a través de las redes sociales como Facebook e Instagram. Las personas interesadas completaron un cuestionario de selección antes de inscribirse y los criterios de inclusión básicamente eran muy sencillos: que fueran mujeres nulíparas nacidas en Estados Unidos con un embarazo único entre las 27 y 37 semanas de gestación y que tuvieran entre 18 y 40 años de edad, que supieran leer inglés, que tuvieran acceso a un teléfono con capacidad de enviar y recibir mensajes de texto y acceso indiscutiblemente a un dispositivo con conexión a internet. Entonces, de las 760 mujeres evaluadas, 627 fueron invitadas a participar y 451, es decir, el 72%, se inscribieron. La mayor proporción de participantes residía en el sur de Estados Unidos con un 42%, se identificaban como personas de blancas o de raza blanca en un 59% y de raza negra en un 20%, y tenían un título universitario del 81% de la población evaluada. Acá la edad promedio de los participantes era más o menos 32 años y la mayoría, más del 79%, tenía la intención de amamantar durante por lo menos el primer mes de vida. Entonces, aproximadamente la mitad, fueron más o menos 227 de las 451 mujeres de las encuestadas, sabían que la lactancia materna podía retrasar el regreso a la menstruación. Sin embargo, solo el 11% entendía que la lactancia materna exclusiva era necesaria para confiar en el método de amenorrea de la lactancia, y muchas, alrededor del 47%, no sabían que la lactancia materna exclusiva era necesaria para reducir el riesgo de embarazo. Alrededor de un tercio, el 28%, sabía que el método de amenorrea de la lactancia solo es efectivo hasta que regrese a la menstruación. El 42% indicó que este método era poco y el 8.4% indicó que era muy efectivo para proteger contra embarazos en los primeros 6 meses posparto.
Finalmente, cuando se les pidió que compararan la efectividad de la lactancia materna exclusiva con la de los condones o de las píldoras anticonceptivas, la mayoría de las mujeres creían que los condones en el 87% eran más efectivos que la lactancia materna exclusiva y que las píldoras anticonceptivas en un 87.8% eran más efectivas que la lactancia materna para prevenir el embarazo. Entonces, las encuestadas que tenían la intención de usar la lactancia materna exclusiva como un método anticonceptivo posparto tenían una comprensión significativamente mayor de los efectos de la lactancia materna en la fertilidad que las encuestadas que tenían la intención de usar otras formas de anticoncepción, específicamente el 17% de ellas. ¿Qué concluyeron? Pues que pocas mujeres embarazadas en Estados Unidos conocen actualmente el método anticonceptivo de acción prolongada o su eficacia en comparación con otros métodos anticonceptivos posparto. ¿Y esto qué indica? Que muchas pacientes podrían beneficiarse de una asesoría integral sobre la anticoncepción posparto, incluyendo información sobre el método, específicamente la lactancia amenorrea, y que para aquellas que planean utilizar la lactancia materna como método anticonceptivo, los componentes esenciales deben explicarse de forma muy clara y detallada. ¿Qué concluimos entonces de toda esta presentación? Pues que precisamente el MELA es un método anticonceptivo con una alta eficacia que se puede emplear como un método introductorio de planificación familiar en mujeres posparto con asesoramiento adecuado. También que para un correcto cumplimiento de este método anticonceptivo es importante realizar un buen asesoramiento anticonceptivo y es imprescindible que las usuarias conozcan los criterios para este método anticonceptivo. En el caso de que alguno de ellos no se cumpla, las mujeres deben saber que aumenta el riesgo de embarazo y por lo tanto pues deben cambiar de método anticonceptivo. Y también que en Latinoamérica este método anticonceptivo es reconocido como un método natural y accesible, pero su aceptación continúa siendo limitada por desinformación, baja consejería y desconfianza en su eficacia anticonceptiva.